Hola a todos, mi nombre es Cecilia Gutiérrez, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y hoy quiero hablarles acerca de una serie de videos que vamos a tener sobre educación emocional. El tema de educación emocional es muy amplio y vamos a tratar de darles una información que sea útil para ustedes y que puedan compartir con otras personas. Los temas en los que dividí son temas que están basados en la experiencia clínica con pacientes, con parejas, con niños y con diferentes personas, adolescentes también, grupos y la experiencia clínica dentro del manejo de sentimientos en las familias. Vamos a hablar acerca de temas que tienen que ver con cómo manejar las emociones, los sentimientos, cómo comunicarlos, expresarlos. Vamos a hablar acerca de la empatía. Vamos a estar hablando acerca de las emociones, de la gestión emocional, de cómo educar y guiar y enseñar a los demás, a nuestros seres queridos, cómo hablar de sentimientos y también nosotros aprender a expresarnos con sentimientos. Si ustedes están interesados en que yo comparta algún otro tema, por favor háganoslo saber en nuestro canal y con todo gusto haremos algún tema sobre eso. Es muy común que durante el desarrollo de la educación de una persona recibamos instrucciones o educación de cómo lavarnos los dientes, de cómo cuidar nuestro cuerpo, de cómo aprender cosas nuevas, de hacer nuestras tareas, pero difícilmente o no muy frecuentemente nos enseñan cómo manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos y relacionarnos con ellos. Es muy poco frecuente que nos enseñen a expresarlos en nuestro ambiente. Muchas veces la educación emocional que recibimos viene de nuestro entorno, de nuestra familia, de los adultos con los que nos relacionamos y de la educación en general, del medio ambiente en el que nos desarrollamos y crecemos, nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestro entorno. Sin embargo, no somos conscientes de que aprendemos esto a través de la observación, a través de la influencia, a través de observar a los demás. Y ese es lo más poderoso que es en la educación y en el desarrollo de una familia. Las personas nos adaptamos al medio ambiente a través de observar cómo se sienten las personas, cómo manejan sus emociones. Y en realidad el aprendizaje del manejo de sentimientos es a través de la experiencia. Muchas veces cuando nosotros observamos que en nuestro medio ambiente los adultos o el entorno tienen una emoción y sin embargo niegan la emoción o el sentimiento, y si vemos a alguien que está llorando y dice no estoy triste, no tengo nada, me entró una basurita, pues imagínense el manejo de sentimiento que le estamos mandando a un niño o a las personas que estamos en el entorno. No me preguntes sobre mi tristeza. O si una persona tiene miedo y vemos que tiene miedo pero que no quiere tocar el miedo o no quiere pedir ayuda, pues ahí nos damos cuenta cómo se maneja con sus emociones. El manejo de la evasión o de la represión en las emociones y en los sentimientos va causando en las personas que las personas contengan esas emociones dentro de su interno, dentro de su cuerpo, y eso va haciendo que con el tiempo se transformen en una ansiedad, con el tiempo se transformen en una inquietud, que me quiero calmar tomando alcohol, adicciones. O sea, las personas van acumulando emociones negativas, las cuales después las tienen que encauzar a través de adicciones, a través de ansiedad, de depresión, y las personas pierden o perdemos el piso al no hacer un manejo de sentimientos adecuado. Otra de las cosas que también se puede generar por reprimir estas emociones sería la delincuencia, también las relaciones tóxicas, donde no las vemos como negativas cuando en realidad son súper negativas por no estar expresando constantemente los sentimientos. También puede haber un desarrollo de patologías.
vamos a hablar acerca de la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Cuando hablamos de emociones, podemos decir que es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante algo externo, algo que yo veo, algo que yo oigo, algo que siento, como me acuerdo de algo, un pensamiento, un recuerdo o una imagen. Sin embargo, las emociones en este sentido son neutrales, son en realidad el resultado de un proceso evolutivo y adaptativo que nos permiten interactuar con lo que nos rodea e identificar qué nos provoca tal o cual estímulo. Por ejemplo, el miedo, que el miedo es una emoción, una emoción que puede ser que constantemente estés detonándose en tu vida, en tu día a día. La persona puede estar llena de miedo, llena de tristeza, llena de coraje, y ese sentimiento puede estar constantemente despertándose en tu interior por la frecuencia con la que has estado conviviendo con ella en tu vida. El miedo, por ejemplo, es un sentimiento que compartimos junto con los animales, o sea, los animales también sienten miedo cuando están ante un estímulo, una presa, alguien que los va a atacar. Ellos van a sentir miedo, son emociones con las que los seres humanos y los animales compartimos. Sin embargo, la manera de elaborarlas sería la diferencia entre un animal y un ser humano. Y además, los seres humanos también podemos tener emociones elaboradas a partir de experiencias que en este caso los animales. Por otro lado, los sentimientos es la suma de emociones y pensamientos, es decir, es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que uno toma conciencia de ella. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es decir, el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un comportamiento mental y subjetivo. Por tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. ¿Qué quiere decir todo esto? El sentimiento es una experiencia que cuando aparece tiene un lapso de vida en fisiológico, emocional e interno. Todo sentimiento aparece a través de una curva. Empieza, va subiendo y conforme termina, conforme avanza, tiende a ir disminuyendo. Algunas veces, si se bloquea, se queda adentro y entonces causa aquello que llamamos un trauma. Quiero hablarles ahora acerca de algunos casos clínicos o ejemplos de personas que acuden a la psicología porque tienen el interés de trabajar algunas cosas, pero las personas a veces no distinguen que tienen un problema emocional. Simplemente creen que tienen problemas de sus relaciones, con su trabajo, con alguna otra experiencia. Sin embargo, quiero platicarles algunos ejemplos para ayudarlos y aclararles más acerca de cuándo es un problema exactamente emocional. Este es el caso de una chica de 18 años que había crecido en un ambiente con alcoholismo, era hija única y era un caso donde ella creció en un ambiente con muy poco cuidado hacia ella y sin embargo era una niña sumamente emocional. Quiero hacer una aclaración en esto y que sí existe una predisposición en las personas a tender a ser más emocionales que racionales y que prácticos. Existen niños, adultos, mujeres, hombres, cualquier persona que puede llegar a tener una tendencia o una preferencia del manejo de sentimientos. Y estas son las personas que muchas veces en un medio ambiente, si hay 2 o 3 hermanos, el que es emocional y no se le da educación emocional puede salir más perjudicado inclusive que los otros hermanos, porque a lo mejor lo manejan más con el intelecto o con la practicidad. Entonces, sí hay una variación en eso. Esta chica de 18 años, ella tenía una tendencia emocional y lo que sucedió con ella
es que creció en un ambiente donde las emociones no eran consideradas importantes. Cuando empezó a crecer y tenía alrededor de unos 9, 10 años, hoy los niños tienen mucho contacto con el internet y ella empezó a investigar por qué sentía esto, por qué sentía aquello y empezó a educarse. Sin embargo, aquello no necesariamente repercutió en un aspecto positivo, porque comenzó a cortarse, porque se cansó de llorar. Ella sí lo expresó en la terapia. Yo me cansé de llorar cuando era niña, ya no quería llorar más y decidí no volver a llorar. Y te platicaba experiencias muy dolorosas de su vida, pero sin ningún sentimiento. Tiene 18 años. Ella practicó cortarse y sin embargo no tenía emociones. Estaba bloqueada de sus sentimientos porque de alguna manera ella así lo decidió no volver a llorar, decidió no volver. Cuando nosotros bloqueamos un sentimiento, definitivamente bloqueamos todos los demás sentimientos. No se puede bloquear un sentimiento sin bloquear los demás. Y eso es algo muy importante que hay que saber. Y otra de las cosas que fui trabajando con ella, o he ido trabajando con ella, es que tengo que empezar a hacer un espejo o a reflejarle qué tipo de emoción, o preguntarle, interesarme qué tipo de emoción es la que ella está teniendo al hablar de esto y eso. ¿Qué va sucediendo? Va creándose nuevos puentes neuronales, nuevas experiencias sobre la comunicación, sobre la empatía, sobre la relación con alguien que ahora sí está interesado en validar los sentimientos. Entonces esa es una de las maneras en las que muchas veces con nuestros hijos o en nuestras relaciones podemos validar y cómo te sientes y qué sientes al respecto. No solamente preguntarle ¿y qué vas a hacer? O ¿por qué lo hiciste? O dar nuestra opinión. Y sin embargo, otro de los casos que también acuden mucho a psicología son personas que constantemente se apenan o se sienten muy mal porque dicen, no me gusta hablar de mí porque me suelto llorando. No me gusta hablar o expresarme porque lloro. Y ese es el caso contrario al caso anterior que vimos. Una persona que reprime todo y habla de todo sin sentir. Esta es una persona que siente todo y al hablar expresa, le duele, todo le causa dolor y no es por lo que está hablando, es por las experiencias de dolor no manejadas correctamente, que ahora tiene equipaje emocional, lo tiene lleno de emociones y sentimientos. Cuando una persona habla y se siente triste o contacta inmediatamente con la tristeza, su sistema emocional está totalmente lleno de sentimientos que no ha manejado, y entonces cualquier cosa de la que quiere hablar ya solamente sale el mismo sentimiento. Si me enojo, lloro. Si estoy contenta, lloro. Si estoy triste, lloro. Si todo es llanto. Y eso sería un caso en el que se está haciendo un manejo incorrecto de emociones. En ese caso, ¿cómo se maneja una persona cuando todo le causa dolor? Simple y sencillamente se le empieza a explicar preguntando cuál es el verdadero sentimiento que te causa esto que estás pasando. Y la persona puede empezar a autoobservarse, a autoconocerse y, por ejemplo, si uno está viendo claramente que esto que está refiriendo es algo que le debería de causar más enojo, entonces simplemente le apelas o le sugieres, enójate, dímelo con enojo, háblalo enojada, no solamente con llanto, háblalo triste, háblalo con temor, o sea, expresa el sentimiento del temor. Y eso es donde nosotros vamos a hacer algunas sugerencias en este video de cómo manejar algunos sentimientos. Quiero terminar este video compartiendo con ustedes algunas sugerencias de cómo manejar los sentimientos. Y uno de ellos es, por ejemplo, podemos, siempre que una persona me dice, es que no sé cómo hablar con mi hijo, y entonces ahí hay que clarificar qué te pasa cuando estás frente a tu hijo.
me da mucho coraje. Bueno, empieza por el término de coraje. Estoy muy enojada contigo por tal o tal cosa. Y entonces, simple y sencillamente, inclusive los papás que aplican, las personas o las parejas que aplican el iniciar una conversación con un sentimiento o mencionar cuál es el sentimiento con el que estamos hablando, eso hace que la conversación o en esa relación se pueda empezar a manejar sentimientos. Y esa es una sugerencia, también la empatía, que a veces podemos simple y sencillamente observar a otra persona y darnos cuenta que esa persona pues tiene una mirada triste, tiene una mirada enojada y simplemente no es molestar, simplemente podemos decirle estás molesto para invitar al otro a hablar acerca de ese sentimiento o de qué lo hizo enojarse. También podemos invitar al otro a través de te inquietó, te incomodó. Podemos equivocarnos inclusive con nuestros hijos, con nuestra pareja de sentimiento. Simplemente la persona te va a decir, no me siento mal. Entonces, y tú ahí puedes referir qué sientes. Y eso ayuda mucho a las personas a aprender a manejarnos en un nivel más personal, más íntimo y poder tener una comunicación más cercana con nuestros seres queridos. Una cosa que es muy importante y que las personas a veces creen que los otros son psicólogos, adivinos, telépatas. No, eso no sucede. La realidad es que la mayoría de las personas tenemos que aclarar cómo nos sentimos. Por ejemplo, muchas personas para poner límites, una cosa muy importante es tienes que expresar al otro que te sientes lastimado para que el otro comprenda que hay que ponerle límites y decirle claramente a la otra persona me estás lastimando. Eso sería todo por el video de hoy. Agradezco que hayan llegado hasta este punto del video. Si les gustó, si esto es importante para ustedes, espero lo compartan con otras personas y sigan escuchando nuestro canal. Les sugiero que se suscriban y así puedan recibir notificaciones. También podamos resolver sus dudas. Hasta pronto. Adiós. Fue un placer.